que hemos visto. Doctor, ahorita no sabíamos que hablaba del pH, ¿puede ser? Perdón. Hemos terminado todo eso del pH, hemos terminado las soluciones buffer. Ahora nos tocaba empezar a avanzar el tema de estructura de los hidratos de carbono. Ahora, ustedes díganme, ¿qué saben sobre la parte de hidratos de carbono? ¿Qué han escuchado? ¿Qué entienden? ¿Qué son para ustedes los hidratos de carbono? Ya. Los hidratos de carbono van a ir a constituir parte del 90% de la energía que nosotros tenemos en nuestro organismo. Además, estos hidratos de carbono, ¿por qué se dice que es el que contiene mayor cantidad de componente energético? ¿A qué se debe ese proceso? Eso se debe que nosotros todo el día estamos consumiendo hidratos de carbono de una forma u otra, estamos consumiendo, porque si yo les digo, estos hidratos de carbono son moléculas mucho más simples que las proteínas, mucho más simples que los lípidos, y por lo tanto, algunas veces se pensaría que nos estamos contradiciendo al decir que son las moléculas mucho más energéticas a comparación de las proteínas y de los lípidos. ¿Ya? Es verdad, y ya les di el por qué que ellos son más energéticos. Eso se debe a que nosotros consumimos todo el tiempo hidrato de carbono. Aparte de eso, también hay otra parte que por qué ellos son altamente energéticos, por qué se toman en cuenta, porque estos hidratos de carbono son de digestión simple, es decir, como son moléculas pequeñas, se absorben más rápidamente que la parte de las proteínas y la parte de los lípidos, ¿ya? A eso se debe toda esta parte de que son altamente energéticos. Aparte de eso, los hidratos de carbono van a ir a distribuirse en todo el organismo y se distribuyen también en formas diferentes en todos los seres vivos. Es así que nosotros vamos a tenerlo en la parte de las plantas como una parte estructural, formando parte directamente del caparazón de la planta. Y ahí lo tenemos en forma, como ejemplo característico, a la parte de la celulosa. Luego también existen hidratos de carbono que también están formando parte directa de la parte de los animales. Ahí tenemos como ejemplo a la parte de los polisacáridos, especialmente el glucógeno. Es por eso que este hidrato de carbono, que es un polisacárido, se le da el nombre también de hidrato de carbono animal. Aparte de eso, también vamos a tener que estos hidratos de carbono se los toma en cuenta como una molécula que van a ir a actuar directamente en la información genética. Es decir, da lugar, es un componente muy especial para la formación de los ácidos nucleicos, en especial al ADN y el ARN. Por eso es que se le da la denominación de ser una molécula informativa. Y por lo tanto, en resumen, vamos a ver que estos hidratos de carbono van a tener 3 tipos de funciones: una función energética, otra función estructural y otra función informativa, que en esta parte se la toma en cuenta como actividad genética. Aparte de eso, los hidratos de carbono van a estar en forma de 3 tipos de estructura: una estructura global, otra estructura lineal y otra estructura cíclica. Esta estructura global también se la denomina estructura general, y eso obedece a que está constituido por carbono N, hidrógeno 2N y oxígeno N.
es el clásico ejemplo, a ver si ustedes me responden. Si yo le pongo carbono 3, ¿cuántos hidrógenos van a tener? Si le pone 3 serían 6 o 3, ¿no? No, si yo le pongo el carbono en el N3, ¿cuántos hidrógenos entonces voy a tener? Voy a obtener 6. 6. Y oxígeno 6. 6. Es decir, estoy solamente calculando, es dependiendo de la cantidad de átomos de carbono. Es como pueden ver ustedes en la figura número 2, hay carbono 6, entonces como se multiplica por 2N, vendría a ser que el hidrógeno va a tener 12 átomos de hidrógeno, ¿ya? Y oxígeno 6, que obedece al oxígeno N. En ese caso, si yo tengo carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3, ¿qué se le va a denominar a esa molécula? ¿Qué viene a ser? Hidrógeno 3, no, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. ¿Qué vendría a ser? ¿Ah? ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser una creosa. ¿Por qué? Porque está constituida por 3 átomos de carbono, mientras que en el de abajo, si está constituida por 6 átomos de carbono, viene a ser una hexosa. ¿Ya? Esa vendría a ser una fórmula global o una fórmula general de los hidratos de carbono. Es una de las estructuras que van a tener. Luego tenemos el otro que viene a ser la lineal. Esta estructura lineal viene a tener una estructura, como ustedes pueden ver, dense en cuenta si la ponemos aquí, esta viene a ser una forma lineal, porque está en línea, es decir, no está comprimida, no está en forma global, ya, o en forma general. Aquí ya está completamente desarrollada toda la parte estructural de la molécula del hidrato de carbono, por eso es que se denomina forma lineal. Luego tenemos una tercera estructura que viene a ser cíclica. Se denomina cíclica porque, si ustedes pueden ver, va a ir a dar lugar a la formación de ciclos, es decir, de componentes cerrados. Tal es el caso, si nosotros hablamos de los ciclos, vamos a ver que vamos a tener 2 tipos de ciclo. Un ciclo que es de 6 aristas, como ustedes pueden ver en esta estructura cíclica. En la estructura superior vamos a ver que está constituida por 6 aristas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas. Es decir, a esa se denomina pirano. Si está constituida por 5 aristas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 aristas, a eso se denomina furano. Es decir, que aquí vamos a ver característicamente 2 tipos de ciclo, uno que viene a ser el ciclo pirano, que es de 6 aristas, y el otro que es el ciclo furano, que es de 5 aristas características. De ahí es que se denomina la parte cíclica de los hidratos de carbono, que vamos a presentar 2 tipos de ciclos. Ya, vuelvo a recalcar. Las estructuras de los hidratos de carbono se van a ir a observar de 3 tipos. Una estructura global, que es la fórmula general, que obedece a CN, H2N o N. Y luego una forma lineal, que es la estructura desarrollada de ese hidrato de carbono. Y luego tenemos una fórmula cíclica, que es la estructura en forma de ciclos, que ahí se los van a observar de 2 tipos. Un ciclo pirano y otro ciclo furano. Pirano cuando está constituido por 6 componentes o 6 aristas, ese ciclo. Mientras que furano cuando el ciclo viene a ser de 5 aristas. ¿Ya? Aparte de eso, el concepto químico, si nosotros hablamos de los hidratos de carbono o cualquier molécula orgánica, podemos decir que tiene un concepto químico. ¿Qué me dicen si ustedes no miran estos 2 componentes? A ver, vayan mirándolo un ratito, piensen qué me van a responder.
¿Ya pensaron a qué se refiere? Hola, hola. A ver, piensen. En una tiene el grupo aldehído. El 1 tiene grupo aldehído, que es la primera. ¿Y la Aldehído. segunda? Ajá. ¿Y la segunda? Alcohol. Alcohol. No, el segundo componente presenta el OH. Cetona. La cetona. Ya. Es decir, que el 1 está constituido por un aldehído porque está en el carbono número 1 y el otro está constituido por un grupo funcional cetónico porque está ubicado el grupo funcional en el carbono número 2. Si yo uno los dos grupos funcionales, ¿qué se denominan? ¿Qué hemos dicho que se llamaba? ¿Es el carbonilo, doctora? Carbonilo. ¿Qué más tienen los dos componentes? ¿Qué más tienen? Aparte del grupo funcional carbonilo, ¿qué otra cosa va a tener? ¿Qué otra cosa vamos a ver? ¿Ah? ¿Qué otro grupo funcional ven? Es decir, ¿Alcohol, doctora? Un alcohol, pero ¿hay un solo alcohol? No, varios. Son varios alcoholes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos nombrar en esa parte? ¿Cómo le daría la denominación? ¿Cómo le daríamos? ¿Ah? A ver, ¿Alcohol polivalente? Un polivalente, polialcohol, no alcohol polivalente, polialcohol. ¿Qué más ven? Tiene átomos de carbono, son Átomos de carbono. 6 átomos de carbono. 6. 6. A ver, señorita, la que participa todo el tiempo, a ver, deme ahora el concepto de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono entonces estarían constituidos por varios grupos de alcohol que lo podemos llamar polivalente y también que está constituido por 6 átomos de carbono. ¿Qué más? Que la podríamos considerar como glucosa. No. ¿Qué otro grupo funcional? No podemos decir glucosa porque existe fructosa, existe la ribosa, existe el glucógeno, existe la celulosa. Que tiene el grupo funcional aldehído en el carbono 1. No todos los hidratos de carbono van a tener eso. ¿Cómo le daría el concepto? Ya que los hidratos de carbono entonces serían moléculas mucho más pequeñas porque son fáciles de digerir y en su estructura encontramos varios grupos de alcohol, como mencionaba anteriormente, que los denominaríamos polialcohol y que encontramos también en él 6 átomos de carbono y que sería un derivado aldehíco. ¿Solamente aldehído? No, también sería un derivado cetónico del alcohol polivalente. Entonces, ¿cómo usted podría nombrarlo? Sería, doctor, el grupo carbonilo. Así tendría que ser. A ver, de nuevo hable. ¿Cómo lo tendríamos que nombrar a todo el componente? Doctora, en sí serían derivados de los alcoholes. La derivación del alcohol viene a ser los aldehídos y los cetónicos. No, pero ya se está yendo muy allá. Dése cuenta, señorita, si no lo están pudiendo dar así el concepto general, peor si nos metemos de dónde deriva el aldehído, de dónde deriva la acetona. Yo quiero solamente un concepto de los hidratos de carbono. No, ya hemos avanzado esa parte de dónde deriva los aldehídos, ya eso es para que ustedes sepan. Pero para dar un concepto, yo quisiera que vayan directo al concepto.
Si yo Entonces pregunto sería que los hidratos de carbono están compuestos ya sea por alcoholes o cetonas. no, fíjese ahí, yo le estoy presentando dos hidratos de carbono diferentes. ¿Será que no tiene alcohol el segundo? Doctora, entonces sería que son moléculas pequeñas que contienen varios alcoholes y contienen el grupo carbonilo. Eso, ahí. Pero no me pongan primero el alcohol, porque ¿cuál es su grupo funcional principal de los hidratos de carbono? El grupo funcional principal de los hidratos de carbono es el carbonilo. Ahí ya estamos hablando de los hidratos de carbono en forma general. ¿Ya? Eso es una fórmula general de todos los hidratos de carbono. Es decir, que los hidratos de carbono son biomoléculas que están constituidas por grupo funcional carbonilo. Además, tienen grupo funcional polialcoholes. Son polialcoholes y vienen a ser que están también constituidos por hidrógeno y por carbono. Pueden ser treosas, pueden ser pentosas, pueden ser hexosas. Aquí, por ejemplo, yo les estoy presentando una hexosa. ¿Por qué? Porque están constituidos por 6 átomos de carbono. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un componente que están constituidos por 5 átomos de carbono? Entonces vendría a ser una pentosa. Si yo le pongo un hidrato de carbono de 3 átomos de carbono, vendría a ser una treosa. A ver, la molécula que está a la izquierda con el grupo funcional aldehído, yo les digo, denme el concepto de la glucosa. Esa vendría a ser una glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa está constituida por grupo funcional aldehído. El de al lado viene a ser una fructosa. ¿Por qué? Porque la fructosa está constituida por el grupo funcional cetónico. ¿Ya? A ver, denme el concepto de la glucosa. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían ustedes? Sería que es un derivado aldehídico de un alcohol polivalente y esa contiene 6 átomos de carbono. Y en ese caso, al decir 6 átomos de carbono, si hablamos bioquímicamente, ¿cómo le dirían directamente para no poner 6 átomos de carbono? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sosa? Es una hexosa. Ya, está muy bien, señorita. Es decir, la glucosa es un hidrato de carbono monosacárido que viene a ser una hexosa y está constituida por grupo funcional aldehído y también grupo funcional polialcohol. Ahí ya yo estoy diciendo que está constituida por cuántos átomos de carbono, está constituida por el grupo funcional aldehído y es un polialcohol porque está constituido por más de 2 grupos funcionales oxidrilo. A eso se refiere que viene a ser un polialcohol. A ver la segunda molécula, ¿cómo me dirían su concepto? Que es un derivado cetónico, el cual contiene también, es hexosa porque tiene 6 átomos de carbono y proviene de un alcohol polivalente. De un alcohol no proviene, es un alcohol polivalente. O un polialcohol, aunque sea, ¿ya? Porque alcohol polivalente es mucho también, ¿ya? Pero si ustedes lo quieren nombrar así, no hay problema. Pero ya quiero que quede claro que estos hidratos de carbono van a ver de naturaleza aldehído y también de naturaleza cetónica, ¿ya? ¿Ya está claro este concepto químico? Sí, doctor. Ya. Aparte de eso, los hidratos de carbono se van a ir a clasificar en 3 grandes grupos. Es decir, vamos a tener diferentes tipos de hidratos de carbono. Aquí se van a ir a clasificar en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.
Esta segunda clasificación también se denomina oligosacárido o disacárido. Los monosacáridos es, como su nombre indica, está constituida por un solo hidrato de carbono. Los disacáridos u olisacáridos están constituidas por dos monosacáridos que en realidad estos van a estar unidos a través de un enlace que se denomina O-glucosídico. Luego los polisacáridos están constituidos por más de 10 monosacáridos y a estos también están unidos un monosacárido a otro a través también de un enlace directamente glucosídico. Sigamos entonces, jóvenes. Aquí tenemos que vemos las tres clasificaciones. Uno vienen a ser los monosacáridos, que están constituidos por un solo monosacárido, un solo hidrato de carbono, y los oligosacáridos disacáridos, que están constituidos por dos hidratos de carbono hasta 10, ¿ya? Y los polisacáridos es de 10 a más, ¿ya? Aparte de eso, me preguntarán ustedes cómo se une un monosacárido con otro monosacárido. Estos se van a ir a unir a través del enlace glucosídico que se denomina con ese nombre. Más adelante les voy a explicar de dónde deriva ese enlace, ¿ya? Entonces no se olviden monosacárido, oligosacárido, disacárido y la parte de los polisacáridos. Los monosacáridos a la vez tienen otra clasificación. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ya. Los monosacáridos a la vez también tienen otra clasificación, o sea, la primera clasificación de los hidratos de carbono, que son los monosacáridos, se van a ir a clasificar dependiendo, por ejemplo, de dos características muy importantes. La una es dependiendo de por ejemplo, aquí tenemos la primera clasificación por el grupo funcional, ¿ya? Y otra por el tamaño de la cadena. A ver, yo les doy la pregunta. ¿Ustedes cómo lo clasificaran si yo les digo clasificación de los hidratos de carbono según el grupo funcional o de los monosacáridos según el grupo funcional? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Cómo clasificarían a los monosacáridos según el grupo funcional, según lo que nosotros hemos hablado hasta ahorita? ¿Cómo le pondríamos la clasificación? ¿Nada? ¿De qué hemos dicho hace rato que está constituido los hidratos de carbono? Ahí yo les he puesto dos ejemplos. Si son aldehídos, cetonas. Exacto. ¿Cómo dicen? Si son aldehídos o si son cetonas. Ya, se clasifican en dos grandes grupos.
¿ya? Según el grupo funcional se van a ir a clasificar en aldosas y cetosas. Aldosas que dice que están constituidos por grupo funcional aldehído y cetosas que están constituidos por grupo funcional cetónico. Si ustedes se pueden fijar en el primer ejemplo de las aldosas, fíjense, toditos están constituidos por grupo funcional aldehído. Si yo les pregunto, denme un ejemplo de esta parte de los grupos funcionales, está encabezando ahí el gliceraldehído. El gliceraldehído viene a ser una treosa que está constituido por 3 átomos de carbono y su grupo funcional aldehído. Luego tenemos otro ejemplo, la eritrosa. No es un ejemplo característico que va a ir a actuar en forma biológica. Existe la eritrosa, pero no tiene interés biológico. De eso casi no se la toma en cuenta. Luego tenemos aquí la ribosa. Como pueden ver ustedes, la ribosa es un aldehído. ¿Por qué? Porque está constituido por el grupo funcional aldehído y es un componente yo les he dicho algo de la ribosa. ¿Para qué me sirve la ribosa? ¿Por qué nos interesa? Si yo pregunto en el examen, ¿qué función tiene la ribosa? Por ejemplo, que yo se lo ponga. ¿Qué función tiene la ribosa? Y denme en el concepto de la ribosa. ¿Qué me dirían? Forma el ADN. Ah, ya. Es un hidrato de carbono que sirve para la parte de la formación de los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. ¿Ya? ¿Qué concepto me daría, señorita? ¿Cuál vendría a ser el concepto? ¿Qué concepto me daría? Que es esencial para el desarrollo y el metabolismo del ser humano. No, el concepto químico quiero que me dé de la ribosa. Que al formar parte del ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN es esencial para el desarrollo del metabolismo. No. Como decía mi compañera. No, yo le estoy preguntando el concepto químico. ¿Sería una pentosa, doctora? Es una pentosa, ¿qué más? ¿Pentosa o forma es un monosacárido, es una pentosa. Ahora, ¿qué más me dan? ¿Qué tiene el grupo funcional aldehído? Tiene el grupo funcional aldehído y es un polialcohol. Qué rápido se olvidan si recién no hemos avanzado esa partecita. Si yo les presento de la clasificación, ¿cuál vendría a ser de esta clasificación? Estamos en los aldehídos. ¿Cuál vendría a ser de estos dos? El del lado de la izquierda. Sí, ese es un aldehído. Esta molécula que están viendo ustedes es un aldehído y esta vendría a ser la glucosa. En ese caso, si yo les digo, ¿para qué me sirve la glucosa? ¿Con qué fin? De producir energía en el organismo. Ya, es la que produce, es el hidrato de carbono que está presente a nivel de todos los seres vivos. Es el hidrato de carbono que especialmente lo tenemos nosotros, que no podemos vivir sin él. Es la glucosa. Esta glucosa, si yo les pido el concepto químico, ¿qué me dirían? ¿Qué es un monosacárido? Es un monosacárido. Una hexosa. Hexosa. Y que está constituido por un polialcohol. Y es polialcohol. Y es el elemento químico que está presente a nivel de la sangre. Es el que da energía
en especial a todo nuestro organismo. Entonces ya tenemos claro toda esta parte de los conceptos, de la parte de los hidratos de carbono, en esta parte de la clasificación según la parte de los monosacáridos, según el grupo funcional. Hemos hablado de la primera parte, que es aldosa o la parte de los aldehídos. Luego tenemos la otra clasificación, que vienen a ser los componentes cetónicos. Aquí tenemos diferentes componentes. Aquí vamos a tener que cuando el grupo funcional se encuentra en el segundo átomo de carbono, viene a ser un componente cetónico. Aquí vamos a tener como ejemplo a la fructosa. Si ustedes pueden fijarse en el segundo ejemplo de estas cetosas, vemos cómo está constituido por el grupo funcional cetónico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en el segundo átomo de carbono. Esta fructosa es un componente muy importante, es un monosacárido que se lo utiliza como azúcar para los diabéticos. A se lo va a denominar también como lebulosa. Estas son soluciones muy utilizadas para pacientes diabéticos. Esta fructosa es un monosacárido, es un azúcar que se encuentra en las frutas y se encuentra también en la miel de abeja en gran porcentaje. ¿Ya? También da energía, pero no como la glucosa. ¿Ya? Si yo les pregunto ejemplo de monosacáridos según el grupo funcional aldosa, ahí vamos a tener a los gliceraldehídos, tenemos a la ribosa, tenemos a la glucosa, como especialmente elementos, biomoléculas que sirven, que tienen función biológica a nivel de nuestro organismo. Luego tenemos a esta parte de las cetosas, que son elementos químicos, también cetónicos. Ahí vamos a ver si tenemos a los ejemplos característicos, que viene a ser la dihidroxiacetona, y tenemos a la fructosa como componente especial. Ya no se olviden entonces, en la parte de los aldehídos tenemos al gliceraldehído, tenemos a la ribosa, tenemos a la glucosa como elemento químico principal, que tienen interés biológico, que tienen una actividad en los seres vivos. Luego tenemos en la otra clasificación a la parte de las cetonas, que en estos vamos a ver como ejemplo a la dihidroxiacetona y a la fructosa. Esos son dos elementos químicos que tienen mucho interés biológico. Luego tenemos a la segunda clasificación, que viene a ser por el tamaño de la cadena o por el tamaño de átomos de carbono. Por ejemplo, si tenemos con 3 átomos de carbono, tenemos a la triosa, que ahí vamos a tener como ejemplo. Aquí no nos interesa el grupo funcional, no nos interesa si es un aldehído o si es una cetona. Directamente aquí nos interesa de cuántos átomos de carbono está ese hidrato de carbono. Como por ejemplo tenemos al gliceraldehído, que es una treosa. ¿A qué otra treosa vamos a ver aquí como componente principal? ¿A qué otra treosa vamos a ver? Primero les estoy dando el ejemplo del gliceraldehído, que viene a ser una treosa. Otra treosa, ¿a quién tenemos? La dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona, que viene a ser otra treosa. Luego tenemos a la tetrosa, que es una eritrosa, que yo les he dicho que no tiene interés biológico, pero ahí tenemos como ejemplo a la eritrosa, que está constituida por 4 átomos de carbono. Luego tenemos a una pentosa, que viene a ser el ejemplo característico, la ribosa, que este es un elemento químico de naturaleza aldehídica y está constituido por 5 átomos de carbono. Luego tenemos el último ejemplo de la hexosa.
En la parte de las exosas podemos tener como ejemplos característicos a la glucosa, a la fructosa, que lo podemos ver en esta parte que yo les puse al principio, los ejemplos. Ahí lo vemos. Ahí vemos, por ejemplo, estas son unas exosas. ¿Por qué? Porque están constituidas por 6 átomos de carbono. Ahí tenemos a la glucosa y tenemos a la fructosa como ejemplo característico. También vamos a tener a la manosa, a la galactosa, que son otros hidratos de carbono de naturaleza también aldéhica y que son también exosas, que están constituidas por 6 átomos de carbono. Esos son ejemplos característicos de los monosacáridos según la cantidad de átomos de carbono. ¿Ya? Vuelvo a recalcar la clasificación de los monosacáridos. Se clasifican, si yo pregunto en el examen, ¿cuál es la clasificación de los monosacáridos? Los monosacáridos se clasifican en 2 grandes grupos. Uno según el grupo funcional y el otro según la cantidad de átomos de carbono. Según el grupo funcional se van a ir a clasificar en aldosas y cetosas. Y según la cantidad de átomos de carbono se clasifican en treosa, tetrosa, pentosa y hexosa. Esa vendría a ser la clasificación de los monosacáridos. Ahora nos toca ver los monosacáridos directamente uno a uno de cada uno de ellos. Empezamos con el primer monosacárido que viene a ser la glucosa. ¿Qué hemos dicho de la glucosa? Así hablando de parte general de este monosacárido que viene a ser el primer componente mucho más importante que se presenta en nuestro organismo. Ya, esta glucosa es un hidrato de carbono monosacárido y es de fácil digestión, es de fácil absorción, es el elemento químico que se encuentra a nivel sanguíneo, es el que nosotros no podemos vivir sin ella. Como ya hemos dicho anteriormente, todos los hidratos de carbono presentan 3 estructuras. Lo mismo va a suceder con esta parte de la glucosa, es decir, va a tener una estructura general o global que viene a ser carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Una estructura lineal, como pueden ver ustedes ahí, que es una exosa, es un aldehído y es un polialcohol. Y una estructura cíclica que está constituida por un ciclo de la naturaleza pirano. ¿Por qué? Porque está constituida por 6 aristas. ¿Ya? Esta glucosa se presenta, se lo ha denominado con el nombre de glúcido, al igual que todos los hidratos de carbono, pero en especial a este componente. ¿Por qué? Porque ella se caracteriza por ser dulce. ¿Ya? Esta glucosa se va a encontrar en la parte de la caña de azúcar, deriva del azúcar de la caña de azúcar. Por ejemplo, si nosotros decimos de todas las frutas también están presentes la parte de la glucosa, este azúcar puede encontrarse, por ejemplo, en la caña de azúcar vamos a tener a la sacarosa, que es un disacárido. Este disacárido se rompe y se convierte en glucosa, ¿ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, nosotros aquí en nuestro medio obtenemos el azúcar para endulzar nuestros té de la caña de azúcar, mientras que en los países europeos obtienen el azúcar de la zanahoria y de la beterraba, o también denominada que se denomina, como ustedes la conocen, la parte esa morada, a esa hortaliza de color morado, remolacha, ¿ya? Es la beterraba o la remolacha, mientras que aquí nosotros la obtenemos del azúcar de caña. Les vuelvo a recalcar, el azúcar de caña viene a obtenerse
disacárido que viene a ser la sacarosa. Esta sacarosa se rompe en dos y da lugar a la formación del monosacárido, que es la glucosa. ¿Ya? Aparte de eso, este es un azúcar muy utilizado para la parte de la sangre y es el que le da la actividad a la célula. Aparte de eso, vamos a tener también algunas reacciones químicas que tienen estos monosacáridos, más que todo, todos los monosacáridos van a tener tres tipos de reacciones. Esta reacción de oxidación, de reducción y de sustitución, eso lo vamos a avanzar el día martes, porque es demasiadamente largo. Son reacciones químicas que van a tener cada uno de los hidratos de carbono. También el día martes nos toca también avanzar la parte de la isomería de los hidratos de carbono. Primero vamos a avanzar ese día toda la parte de las reacciones químicas y después vamos a avanzar todo lo que se habla de los isómeros de los hidratos de carbono. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿podría volver a explicar sobre las cetosas, por favor? ¿Sobre las tetrosas? Cetosas. Las cetosas, ya. Estos hidratos de carbono de la parte, es decir, los monosacáridos se van a ir a clasificar en dos grandes grupos. Uno que vienen a ser aldosas y otros que vienen a ser cetosas. Con esta figura está mejor. Uno que vienen a ser, aquí está más claro, ¿ya? Uno que vienen a ser aldosas y otro cetosas. Aldosa porque está constituido por grupo funcional aldehído y cetosa porque están constituidos por grupo funcional cetónico, ¿ya? Si yo les pido ejemplo de la clasificación según el grupo funcional, ustedes me tienen que decir aldosas y cetosas. Y tenemos como ejemplo en la parte de las aldosas, uno al gliceraldehído. ¿Por qué? Porque está constituido por grupo funcional aldehído. Ese vendría a ser un ejemplo característico de esta parte de la parte aldehídica. Después tenemos otro que vienen a ser la ribosa, la glucosa. Esos serían ejemplos característicos de esta parte de la clasificación de las aldosas. Pero ¿qué pasa con la parte de los cetónicos o las cetosas? Las cetosas son los que tienen el grupo funcional cetónico. Ustedes saben, si el grupo funcional es de cetona, entonces va a ir a recaer en el segundo átomo de carbono. Ahí vamos a tener como ejemplo característico a la fructosa. Como pueden ver ustedes, tiene el grupo funcional en el carbono número 2. Y también tenemos a la dihidroxiacetona. ¿Por qué? Porque está recayendo el grupo funcional cetónico en el carbono número 2, que en realidad estos dos son una clasificación del grupo funcional carbonilo. Ustedes saben que el grupo funcional carbonilo se va a ir a clasificar en dos, aldosas y cetosas o cetona, aldehído y cetona. Aldehído se presenta en el carbono número 1 y la parte de los cetónicos en el carbono número 2. Ahí vamos a tener como ejemplo característico a la dihidroxiacetona y tenemos a la fructosa. ¿Eso era lo que quería, señorita? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Qué otra preguntita tienen? ¿No tienen otra pregunta, chicos? Entonces nos vemos directamente el martes. Repasen, por favor, las reacciones químicas y repasen, por favor, la isomería de los hidratos de carbono. ¿Ya?
A ver si me da tiempo el día de hoy para pasársela esta presentación de los hidratos de carbono para que ustedes repasen algo, ¿ya? Entonces nos vemos el día martes. ¿Están haciendo el resumen de hidrato de carbono? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Entonces nos vemos el día martes. Si no hay otra pregunta. Gracias, doctorita. Ya. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Hasta luego, doctora. Luego. Hasta luego, doctora.